haciendo milagros el Señor, pero en este tiempo el Señor hizo muchas cosas que resaltaban su ministerio y que daban a ver a lo que había venido Él. A pesar de que Él se dedicó mucho a la enseñanza, llegó un momento donde Él empezó a hablar de cuál era el propósito real por el cual estaba en la tierra, ¿sí? Yo quiero que me acompañe al libro de Lucas, capítulo 24, versículo 44 al 48. Lucas 24. Y vamos a dar lectura a este versículo o a estos versículos 44 al 48. ¿24 versículos qué, perdón? 44 al 48. ¿Ven? Vamos a tratar de leerlo unidos, dice la palabra de Dios. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese toda la escritura de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora sí, ayúdeme a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo de alabanza y por este tiempo de reunión. Queremos pedir tu bendición para que el Espíritu de Dios nos ayude, como dice la palabra, abriéndonos el entendimiento para comprender todas las cosas, Señor. Y que, Padre, que la semana que estamos por entrar tengamos la sabiduría, el entendimiento, Padre, para poder hacer las cosas, Señor, como tú quieres, Señor. Te agradezco por tu bendición de estar aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Ciertamente aquí nos dice la palabra que era necesario que todo aconteciera, ¿verdad? Que todo lo que vivió Jesús, todo lo que padeció Jesús, aún su muerte y su resurrección, era necesario que aconteciera, porque tenía un plan, tenía un propósito de parte de Dios, y aunque los discípulos no lo entendían, todo esto ya estaba profetizado, ¿sí? ¿Por qué en estos momentos hablarlo? Porque habíamos comentado que la semana entrante lo más seguro es que no nos veamos el viernes. Entonces, para mí es importante darles esta enseñanza y ustedes sepan de qué se trata la Semana Santa, ¿verdad? Aunque no voy a abundar en todo porque sería imposible a lo mejor explicar paso por paso la última semana, que tiene mucha relevancia. Vamos a hablar un punto que es importante, La última semana que pasó con Jesús es llamada la Semana Santa o la Pasión de Cristo, ¿sí? Y muchos la tratan de celebrar de muchas formas. El día domingo es llamado el Domingo de Ramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue la entrada triunfal, donde Jesús empieza a entrar a Jerusalén y todos lo quieren hacer rey, ¿verdad? Lo querían coronar como un rey. Sin embargo, Jesús lo dijo, ¿verdad? Mi reino no es de esta tierra, ¿verdad? No es de este lugar. Pero ahí empieza la semana con Jesús, ¿sí? El lunes es llamado el lunes de autoridad. ¿Y por qué? Porque ahí Jesús es donde maldice la higuera, pero también donde entra al templo y ve a todos los cambistas, a los vendedores, y los echa fuera, ¿verdad? Se molesta y dice: mi casa, casa de oración, será llamada y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, ¿verdad? Porque se prestaba para muchas cosas que no era, a veces ni siquiera era el estar vendiendo las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se necesitaba para los sacrificios, para las ofrendas, para lo que tenían, tenía que haber venta para eso. En primer lugar, no era dentro del templo, pero lo tenían que comprar en algún lado. Mucha gente venía de otros lados a ofrecer ofrendas a Dios.
Y entonces tenía que haber, si venían de otras ciudades, quiere decir que no traían el dinero, ¿verdad? O sea, digámoslo, tú vas a Estados Unidos y no te aceptan los pesos mexicanos, ¿verdad? Tienes que llevar tus dólares. Y ahí también tenían una moneda y tenían que haber cambistas que decían, oye, yo te lo cambio, pero había una ganancia. Entonces todo eso era necesario, pero ni dentro del templo, ni era una cuestión para hacerse ricos y hacer negocios y estar defraudando a la gente. Y Jesús se enoja y los echa fuera a todos y les dice, mi casa, casa de oración, es llamada. Es donde Jesús va a la higuera y al no encontrar higos, maldice la higuera y aquella se seca. Entonces es llamado el lunes de autoridad. El martes regresa a Jerusalén, ¿verdad? Y es cuestionada su autoridad por los fariseos, por todos ellos, pero dice un pastor, por todos los feos, ¿verdad? Los fariseos, los saduceos, los escritores, todos los feos, dice. El miércoles regresa a Betania y entra a casa de Simón el leproso y es ungido por una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. No sé si lo han leído eso. Sí. Y inclusive Judas se enoja, ¿verdad? Sí. Y dice, ¿para qué se desperdició esto? Se pudo haber vendido y dado a los pobres. Sí, los pobres en primer lugar era él, ¿verdad? Porque él se robaba él era el que guardaba las ofrendas, pero él sustraía el dinero y se lo quedaba. De mi casa, ¿no? Exactamente. Entonces Jesús le dice, déjala en paz, porque esta mujer, sí, ha hecho bien. Y no entendían, pero eso lo hacía para su sepultura, para prepararlo ya para su muerte. Entonces, eso es el día miércoles. Y el día jueves es la fiesta de la Pascua, cuando toma la Santa Cena con sus discípulos. Sí, este es el jueves. El viernes fue sentenciado a muerte y crucificado y aún sepultado. ¿Sí? El sábado permanece en la tumba y el domingo, ¿qué pasó? Resucitó. Sí, así es. Y todo esto es muy importante. No podemos dejar una cosa a un lado. Todo tiene una trascendencia. Dios sabe por qué permitió esos hechos en esa semana. Pero sobre todo lo más importante es la resurrección de Cristo. Es lo más importante de todo el evento. Ciertamente tenía que morir, sí, pero aún su muerte sin haber resucitado no hubiera tenido ningún propósito. No hubiera trascendido de la manera en que lo hizo. Hubieran dicho, fue un hombre más, pero no hubieran dicho, era Dios, ¿verdad? Era el Hijo de Dios. Además, su resucitación atrajo a personas que no eran creyentes, como uno que otro soldado que se anexó ahí. Hasta el día de hoy la resurrección de Cristo es una cosa impresionante, porque nadie ha podido hacer lo que hizo Jesús. Nadie. Ni podrán. Por ahí entraríamos en debate, ¿verdad? Pero recuerde que el anticristo va a hacer señales muy impresionantes y que nosotros tal vez en ese tiempo ya no estemos en la tierra, ¿verdad? Pero ese ya es otro tema. Yo lo que quiero preguntar y de lo que voy a hablar, porque ya lo había prometido aparte, voy a hablar de la Pascua. De la Pascua. Que no habíamos hablado de eso. Pero quiero yo decirle, ¿quién sabe qué es la Pascua? No, pues no. Es una fiesta que viene desde el Éxodo y que hizo su tarea, mucho, es para como una ofrenda a Dios, ¿no? A Dios, sí. Es la celebración que salen de Egipto, de cuando salen de Egipto. Conmemorar la salida de Egipto. Muy bien. Ahora vamos a ver qué trascendencia tiene esto, por qué es importante saber qué es la Pascua y darnos cuenta que Jesús la celebra. Jesús celebra esto. Acompáñame al libro de Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Versículo 14 al 16. ¿Capítulo qué? Capítulo 22. 22, versículo 14 al 16.
Y si alguien lo tiene, puede dar lectura. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que parezca, porque os digo que no la comeré más hasta que cumpla en el reino de Dios. Habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Hasta ahí. Fíjense que Jesús les está diciendo: anhelaba tomar este momento con ustedes, esta Pascua. Y está esperando algo. Y de verdad, solamente está tomando la Pascua para que empiece el martirio para su vida. Porque inmediatamente terminando la Pascua, lo toman a Jesús y lo van a llevar preso, y lo van a enjuiciar, y lo van a condenar, y al otro día lo van a matar. O sea, todo se va impresionante. ¿Y por qué Jesús dice: yo anhelaba estar con ustedes y tomar esta Pascua? Y ahí es donde nosotros vamos a aprender por qué era tan importante para Jesús, y por qué era necesaria la Pascua, y qué es lo que Jesús iba a enseñar a sus discípulos en este momento. La palabra Pascua, sí, es también una palabra griega que es Pasca, del término arameo para Pascua, y Pasak, del hebreo pasar, por encima, dejar a un lado. Más o menos es el término. Esta fiesta está siendo instituida por Dios. ¿En qué momento? Cuando Dios va a liberar al pueblo de Egipto. Ciertamente tenían razón allí, pero ellos se les instituye como una fiesta solemne, algo que no iban a romper, que no iban a pasar de generación en generación en generación, y que ellos tenían que decirle, no nada más hay que hacer esto, sino decirles por qué lo hacían a sus hijos, ¿sí? Pero para poder entender esta parte de la Pascua, tenemos que entender el contexto que conllevaba esto. Ellos llevaban un cautiverio de 430 años, siendo ya esclavos. ¿Por qué? Porque Dios tuvo una relación con Abraham. ¿Y de Abraham quién siguió? De Abraham es de Isaac. Isaac. ¿De Isaac quién siguió? Lo tengo. Es Isaac y Jacob. Jacob. Y después de Jacob, ¿quién siguió? O sea, es Abraham, Isaac, Jacob, no Esaú, ya no entra dentro de... No, porque le quita la primera. Así es. Por eso yo hago preguntas, porque ahí me doy cuenta a ver cómo vamos, ¿verdad? Pero mire, Jacob tiene 12 hijos, ¿verdad? Dios tuvo una relación, fíjese, con Abraham. Abraham oía a Dios, ¿sí? Sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham era el que oía a Dios. Y Abraham conoce quién es Dios, y a través de Abraham forma una nación, empieza una descendencia bendita, empiezan las promesas de parte de Dios, y ahí empieza la bendición de Dios con Abraham. Pero después viene Isaac, e Isaac también ve la mano y la gloria de Dios, y Dios es con Isaac. Después de Isaac se levanta Jacob, y Jacob es un hombre que ve ángeles, es un hombre que tiene visiones, que tiene sueños, es un hombre que logra ver la mano de Dios en toda su vida. Pero después Jacob regresa a su tierra, tiene 12 hijos, de donde provienen las 12 tribus de Israel. Pero no solamente eso, sino tiene un hijo muy especial llamado José, el soñador. Y allí empieza una profecía impresionante de parte de Dios, porque José es vendido y llevado cautivo a Egipto. Entonces, José padece mucho. Yo quiero hacer un paréntesis, un énfasis en algo, porque cuando alguien está padeciendo mucho, es porque Dios tiene un propósito muy importante, por el cual está permitiendo que esa persona tenga esa situación. Dios no es injusto. Dios no nada más agarra a alguien y le dice,
tú me gustaste, pero para darte unos buenos, ¿verdad? Más. No, quiero que usted sepa que Dios no es una persona ni mala, no, todo para Dios tiene un propósito. Y si no mal recuerdo, fueron alrededor de 17 años, o 17 años al parecer, los que José estuvo sufriendo, porque fue vendido, fue esclavo, fue prisionero, hasta llegar, ¿sí? Más o menos creo que a la edad de 30 años. Y entonces llegar con Faraón y de ahí empezar a profetizar y empezar a interpretar lo que venía, lo que iba a suceder. Los sueños de Faraón. Nadie sobre la tierra de Egipto podía hacer esto, solamente José. Y José es preparado todo este tiempo para ese momento, para cuando enfrente a Faraón y a Faraón le diga todo lo que va a vivir, 7 años de escasez, 7 años de abundancia y cómo iban a subsistir y ser una potencia. Dios engrandece a Egipto. Quiero que usted sea consciente, Dios engrandece a Egipto y lo engrandece con un propósito también. Dios le dijo a Faraón, para esto te he levantado. ¿Para qué? Para derribarte. O sea, cosa tremenda. Cuidado con Dios. Porque Egipto era la potencia, exactamente. Era una potencia. En ese entonces era una potencia mundial. Pero, ¿qué es lo que sucede? José queda como un gran hombre de Dios porque trae a todo su pueblo, rescata a su pueblo de la hambre, de la escasez que había en ese entonces, los mete a la tierra de Gosén, que tiene el significado de abundancia, de bendición, y ellos son bendecidos. Pero cuando muere José, ¿qué cree que sucede? Que no se levanta nadie a tener una relación con Dios. ¿Sí? Inclusive la primogenitura empieza a perderse de los hijos de Jacob, porque empiezan a pecar. Entonces empieza a brincar la primogenitura porque ellos ya no la podían heredar. Y creo que termina cayendo con Judá. Pero por ahí no se ve tantas cosas como para resaltar y ver una relación con Dios. Con José termina un tiempo y todos los hebreos, imagínense, desde la descendencia de José hasta la descendencia de donde se levanta Moisés, pasaron 430 años, ¿sí? 430 años. ¿Desde dónde? Desde la descendencia de José. Porque es desde el tiempo que entran a Egipto. Correcto. Hasta que se levanta Moisés son 430 años. Entonces, imagínense, en esos 430 años no se levanta ningún hombre que llame la atención. Y ellos solamente conocían a Dios por las historias de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José. ¿Sí? Y de José, aunque Dios no lo menciona cuando dice yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no menciona a José, nada más lo dice así. Ellos eran los patriarcas, sin embargo José fue un hombre extraordinario, santo, puro y un hombre guardado para Dios. Pero en esos 430 años solamente tenían el conocimiento de Dios de nada más. ¿Sí? Usted le pregunta a su papá, oye, ¿y de dónde tú me enseñaste lo que me instruyes de creencia en Dios? Ah, es que tu abuelito me lo dijo. Ah, es que tu tatarabuelito. No Ya es que es por un estudio, por estilo, solo es por lo que te fueron. Por lo que te fueron transmitiendo. Tus familiares. Y cuando tú te metes a estudiar, tú dices, bueno, ¿y de dónde sacaron esto? ¿Y de dónde salió esto? ¿Y de dónde? Y al rato tú dices, bueno, pues si todo lo que estoy creyendo, esto no tiene nada de verdad. Exacto. Pues imagínense, eso lo digo para que usted vea el contexto en el que se encontraban en ese momento los hebreos. Ellos nada más de lo que les habían contado, de lo que les habían platicado, ellos conocían a Dios. Habían pasado tantos años que el nombre de José se había olvidado. El faraón que reinaba en ese entonces era un faraón que no le importaba ya quién era José. Ya no le interesaba. Cuando José era un hombre súper valioso en Egipto, porque él salvó a toda la tierra de Egipto y los llevó a ser una potencia mundial.
Entonces José era un hombre tan importante que era respetado y por eso respetaban a todos los hebreos en la tierra de Egipto. Pero mientras el tiempo avanzó y se fue olvidando el nombre de José y lo que hizo José, se levantó un faraón que dijo, a mí qué me importa quién es José. Ni lo conocí ni me interesa. ¿Y quiénes son estos hebreos que no son de nuestro pueblo? Y los empiezan a esclavizar y a esclavizar. Y entonces, mientras fue pasando el tiempo, ellos se volvieron, después de ser invitados, se volvieron esclavos. Y eran esclavos de tal manera que eran la mano de obra y decían, hay que levantar esto, que lo hagan los hebreos. Hay que hacer esto, que lo hagan los hebreos. Y fórcenlos, y que trabajen duro. Y entonces, entre más pasó el tiempo, era más dura la mano sobre ellos. Entonces llegó un momento que ellos empezaron a clamar a Dios, pero a un Dios que no conocían. Qué importante es eso, porque entonces ahí es donde viene a escuchar Dios y recuerda que Dios hizo una promesa desde Abraham. Que por ahí los dejé. Y les dijo, sí van a estar ahí y ciertamente van a ser esclavos, pero yo los sacaré y los libraré y los llevaré a una tierra donde fluye leche y miel. Dios ya lo había prometido. Dios, qué importante es conocer esto, porque a veces Dios promete, pero si tú no sabes ni lo que prometió Dios, ¿cómo lo vas a recibir? Ellos empiezan a clamar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de milagros, de señales y de prodigios, Dios grande y poderoso que hizo hazañas en los tiempos de ellos. Entonces se levanta Moisés, y se levanta Moisés como un hombre de Dios que vuelve a tener un encuentro con Dios, a escuchar la voz de Dios y a recibir el mandato de Dios, y le dice, ve y liberta a mi pueblo. Pobre Moisés, dice, pero Moisés llegó a ser un gran hombre de Dios. Moisés llegó a ser un gran hombre de Dios. Entonces, a través de Moisés, la mano de Dios viene con poder sobre Faraón. Y Dios empieza a hacer señales gloriosas como nunca las habían visto toda esa gente. No solamente no se habían visto en todos esos 400 años, sino que, o sea, un hombre no vivía ahí 400 años. Esa generación no había visto nunca cosas como las que ahora iba a ser. Demostraciones Sí. de poder, ¿no? Moisés llega y empieza, toca su vara, el agua, y se convierte en sangre. Moisés empieza a clamar a Dios, y Dios empieza a enviar plaga de ranas, plaga de moscas, plaga de úlceras, y empieza a enviar plagas, pero a asolar a Egipto de una manera tan tremenda y tan terrible que los mismos egipcios estaban temerosos, decían, ¿qué está pasando? O sea, el Dios de ellos es poderosísimo. ¿Por qué? Pues porque los dioses de los egipcios no hacían nada, no se levantaban, no respondían, no pasaba nada. Porque era el Dios que ellos los había hecho grandes en esos 400 años. Pero ese es el problema, que se había perdido eso. Pero Dios levanta a ese Moisés y empieza a hacer plagas, de tal manera que se levantan 9 plagas. 9 plagas. Y Faraón está a punto de soltarlos porque se da cuenta que no le puede ganar a Dios. ¿Sí? Qué importante, ¿verdad? ¿Quién puede vencer a la naturaleza? A nadie. Solo Dios. ¿Qué ejército vas a mandar? O sea, realmente imposible. Imposible ganarle a Dios, ¿verdad? Entonces, Dios endurece el corazón de Faraón y dice, todavía no, porque voy a hacer algo todavía más fuerte y más poderoso. ¿Sí? Y Dios le dice a Moisés, voy a hacer algo que Egipto va a ayudar. Y Egipto no solamente los va a dejar libres, los va a echar fuera, o sea, los van a correr. Cuando los primogénitos. Después de decir no se van, imagínate cómo los van a dejar ir si eran los que hacían todo el trabajo. Eran los esclavos y no les pagaban. O sea, no había problema. ¿Cómo los iban a dejar ir? Era imposible, pero después de las 9 plagas ya Egipto estaba que ya no podía. Y Dios dijo, voy a una plaga más. ¿Y qué plaga cree que venía? La muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos.
Y aquí venía Dios a hablar. Esto sí que es en Dios. Acompáñame al libro de Éxodo capítulo 11. Éxodo capítulo 11. Versículo. Versículo número 1. Capítulo 11. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. O sea, no nada más los va a dejar ir, los va a echar fuera. Acompáñame en el versículo 5, por favor. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Implicaba ya una muerte tremenda, algo que iba a herir a Faraón de una forma total y que Faraón iba a decir, o sea, Dios nos va a acabar a todos, nos va a destruir, entonces mejor hay que dejarlos ir, hay que correrlos porque Dios, o sea, si no los dejo ir ya mató a todos los primogénitos. ¿Qué poder tiene Dios? ¿Sí? Porque no moría el segundo, no moría el tercer hijo, moría nada más el primogénito. Y eso significaba tener un control absoluto de parte de Dios. Que Él decía, nada más van a morir ciertas personas, aún de las mismas bestias van a morir los primogénitos. Y no solamente de Faraón y de todo su ejército, sino aún de lo más bajo de los egipcios. Pero todos los primogénitos van a morir. ¿Sí? Era la última plaga con la cual Faraón se iba a cansar y los iba a echar fuera, ¿verdad? Pero yo pregunto una cosa. Ellos ahora tenían que entrar a hacer un pacto con Dios. ¿Por qué? Porque Dios les iba a enseñar de qué manera iban a librar ellos su causa. ¿Sí? Éxodo capítulo 12. Versículo 1. Y vamos a dar lectura, yo le digo donde se detenga el que lo pueda leer. Adelante. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Habitad a toda congregación de Israel, hablad a toda congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato y su casa tomarán uno, según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y no lo inmolarás. Y lo inmolará. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por las tierras de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, y así los hombres como las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hasta ahí. Fíjese todo lo que iba a suceder, ¿sí?
Dios les dice qué es lo que va a pasar. Dios les está diciendo qué es lo que van a sufrir Egipto, pero les está también hablando qué es lo que ellos tienen que hacer para que sus primogénitos no mueran, para que ellos no les acontezca esta mortandad, porque iba a pasar, ¿verdad? Ahí esa mortandad, y iba a empezar a destruir a todos los primogénitos. Yo pregunto una cosa, si usted se pusiera en el lugar de ellos, ¿usted qué haría? ¿Usted haría ese pacto con Dios? Yo sí empiezo a pintar de rojo los dinteles y todo de la casa y los postes, ¿cómo no? El dintel es la Nada más como dijo, nada más dijo el dinero. Y aparte, tenían que comer el cordero. Pero cocido, nada crudo. No, asado. asado. Asado decía ni crudo ni cocido. Ni crudo ni cocido, Asado. asado. Y tenían que comérselo todo. Y lo que sobrara, lo tenían que hacer cenizas y comérselo. O sea, no podían dejar absolutamente nada. Inclusive decían, oye, está muy grande, pues dile a tu vecino que se junte con nosotros. Y de acuerdo al comer de cada uno, si decías, bueno, va a venir el ponchito, no, pues sí, no lo acabamos, ¿verdad? De acuerdo al comer de cada uno. También Richie se puede comer, ok. Pero mire, o sea, esto ya tenía que venir preparado, todo esto. Y era tan importante que ellos lo hicieran, porque si no también iban a morir sus primogénitos. Pero el pacto no terminaba ahí. El pacto es que ahora iban a salir y tenían que seguir a Dios a donde los llevara. O sea, había un pacto que Dios estaba haciendo con ellos. Y Dios les decía, si ustedes quieren, hagan este pacto conmigo. ¿Sí? Pero lo que no estaban entendiendo es que todo esto era un acto profético. ¿Para qué Dios pudiera meter su mano y sacarlos de Egipto y llevarlos como su pueblo? Ellos tenían que matar a ese cordero y tenían que untar esa sangre. De otra manera no iban a ser libres de la cautividad ni de la opresión del mismo Faraón y de Egipto. Faraón representa a Satanás y Egipto representa el mundo con el pecado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios les decía? Tienen que hacer este rito, tienen que hacer este pacto conmigo. Y lo que usted me dice es, yo lo haría, ¿verdad? Yo lo haría. ¿Para qué? Para que no sigan esa cautividad, no venga la mortandad, no pase nada. Realmente lo que nos estaba pidiendo, o lo que le estaba pidiendo, no era nada grave. Aunque hubiera yo comparado, aún si hubiera yo sido egipcia, lo hubiera hecho. hubiera Porque hecho. estaría protegiendo Pero a la mis hijos. palabra no era Y para haría el ellos, pacto ¿no? con Dios. Realmente Egipto Fue no general. sabía Exactamente. ni lo que iba a hacer Dios, ni cómo los iba a liberar Dios. Esta palabra era para el pueblo, porque Dios estaba pactando con ese Ellos pueblo. tenían sus propios dioses. Sí, ellos no creían en aquel Dios tan grande, tan poderoso, ¿verdad? Y lo tenían que hacer, no podían dejar nada sin comer, tenían que... la sangre en el dintel y en los postes significaba pacto, pero el comerlo significaba pacto. Estaban pactando ellos con Dios para poder llegar a lo que Dios quería hacer. Entonces iba a venir el ángel de la muerte, el destructor, y cuando viera en la sangre, se iba a seguir. No podía. Si él veía la sangre, él sabía que no podía tocar esa casa. Él sabía que ahí no podía llegar y que tenía que seguir adelante. Y todo aquel que no tuviera esa marca, iban a morir. Iban a morir. Y así aconteció, ¿verdad? Pero lo que no sabían es que aquí se estaba profetizando la muerte del Cordero de Dios. La muerte del unigénito Hijo de Dios. Sin embargo, era una cuestión totalmente distinta, una situación más espiritual que venía a traer otro tipo de bendiciones. Pero ellos tenían que entender, había una promesa más, ¿sí? No iban a morir los primogénitos, los iban a dejar ir, y los iban a dejar ir con riqueza. Porque aún ellos les iban a pedir cosas a los egipcios y los egipcios les iban a dar oro, les iban a dar alhajas, les iban a dar riqueza, y ellos iban a salir enriquecidos de Egipto, ¿verdad?
Y ya no iban a ser cautivos, pero la promesa no terminaba ahí. Dios prometía que los iba a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. ¿Sí? Para nosotros no es una tierra donde fluye leche y miel, sino es el reino de los cielos. ¿Sí? Pero entonces, ahí les dice, ustedes tienen que celebrar esto. Tienen que hacer esto en memoria de lo que yo hice por ustedes, y lo dirán a sus hijos y lo harán con sus hijos, ¿verdad? Acompáñenme al versículo 14. Y que lo tengan, por favor. Y ese día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Seguimos, por favor. 7 días comeréis pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solemnemente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardéis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardéis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en sangre que está en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que está en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardéis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardéis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Hasta ahí. ¿Por qué nosotros comemos pan con levadura? Cuando ofrecemos la Santa Cena, no. No, como la vez pasada, ¿no? Que usted nos dio Así pan es. pica, ¿no? ¿Qué es? Sin embargo, o sea, aquí debemos de entender, cuando Jesús habla de la levadura, ciertamente los mismos discípulos, ¿qué es lo que dicen? Ay, es que esto nos dijo porque no trajimos pan. Y Jesús los dice, y ustedes tampoco han entendido que no me refería al pan, que no se acuerdan que yo multipliqué el pan y los peces y que no hubo ningún problema. Dice, no me refería al pan, sino a la doctrina de los judíos, de los fariseos y de los saduceos, que no se contaminaran ellos. Entonces, Dios a lo que se refiere es que ellos tenían que guardar verdaderamente este pacto sin estar haciendo otro tipo de cosa ni contaminar lo que Él estaba mandando como tal. Aquí es donde viene la muerte de los primogénitos y Faraón logra doblegar su corazón y determina echarlos fuera, enriquecerlos, ¿verdad? Pero de dejarlos ir libres. Esto simbolizaba que
los hebreos nunca iban a regresar a Egipto, nunca iban a volver a esa esclavitud que habían tenido, porque Dios ya los había librado. Pero ellos tenían que entender el pacto que estaban haciendo. Era un pacto que iba a durar por generaciones y generaciones y generaciones, y que ellos tenían que recordar qué hizo Dios por nosotros. Nos sacó libres del cautiverio. Los judíos hasta el día de hoy celebran en la Pascua. Hasta el día de hoy ellos tienen ese rito y guardan, y en ese día se alegran. ¿Por qué? Por la grandeza de lo que Dios hizo con ellos. Y ellos son muy serios en decir, vamos a guardar este pacto. O sea, imagínense cuántos años han pasado, ¿verdad? Ahí habían pasado 430 años. Ahorita creo que están en el año 5979, algo así es. Antes y después. O sea, ya ellos están en un año, o sea, no viven en el año que nosotros estamos. Porque nosotros estamos después de Cristo. Así se es. A partir ellos la no historia, y ellos no se los ellos no lo reconocen, ellos no lo reconocen como tal. Entonces, ellos empiezan a enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y empieza esta tradición. Pero recuerden que simbolizaba la libertad, la liberación del pueblo de Dios, y por eso para ellos era importante. Ahora veamos cuántos salieron de Egipto. Ahí en el capítulo 12, versículo 37, si alguien más me apoya a leerlo, o si gusta yo lo leo. 37. Partieron los hijos. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas y levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todos los huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberos sacado de ella, de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiese circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará, mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, se le circuncidado por todo varón, y entonces se celebrará. Hasta ahí, hasta ahí. Toda la congregación de Israel lo hará. ¿Sí? Y corroboro, ¿sí dije 5,779 años? 5,979. Dije, no, 5,779 años aproximadamente. 779. Ajá. Vemos cómo ellos toman con seriedad el pacto, y cómo para ellos es importante lo que hicieron, ¿verdad? Y cómo para ellos es con celo y dejarlo, no dejarlo de hacer. ¿Se habla por primera vez de la circuncisión o ya desde antes? No, eso lo hizo desde antes. Desde con Abraham. Desde con Abraham. Desde con Abraham, y con Moisés sigue y todo eso. Gracias. ¿Sí? Pero miren, aquí viene la comparación. ¿Por qué es importante leer esto, saber esto, darnos cuenta de esto? Porque ahora viene la comparación de lo profético que ahí se estaba hablando, en un cumplimiento. ¿Qué es el cumplimiento? Cuando Juan el Bautista ve a Jesucristo, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el Cordero, pero era el Cordero de Dios. Ahora Jesús se volvía el sacrificio. Entonces,
el pacto que ellos hacían dijo que lo tenían que inmolar. ¿Qué es inmolar? Sacrificar, matar. Eso es lo que quiere decir inmolar. Lo tenían que acabar. Y entonces Jesús viene y les dice, era necesario que todo esto aconteciera. No volveré a tomar la Pascua, ¿sí? Hasta que esté con vosotros en el reino de los cielos. Hasta las bodas del Cordero. Hasta las bodas del Cordero. Y dice, él ahí empieza a hablarles a los discípulos y a decirles lo que tiene que vivir, lo que tiene que pasar, pero ellos no comprendían la Pascua que ahora venía. La Pascua que terminaría con todas las situaciones que ellos habían vivido. Ahora venía una libertad, pero una libertad mayor, que venía a ser una libertad espiritual. ¿Sí? Ahora Dios venía a libertad al pueblo, pero a todo el mundo. ¿De qué esclavitud? ¿De qué esclavitud? Del pecado. Pues del pecado. Del pecado. Es por lo que él iba a sacrificarse como el Cordero, exactamente. Y ya no era un faraón, ahora ¿quién era? Satanás. Satanás. Sí, ningún hombre puede ni ha podido dejar de pecar. Ningún hombre lo ha logrado. Entonces necesitábamos un Salvador. Por eso Moisés representa a Jesucristo, alguien que va adelante y que liberta al pueblo. Dios lo hace a través de él. Moisés representaba a Jesucristo. Y entonces Jesús ahora tenía que ir como aquel cordero. No podía quejarse, tenía que acontecer, porque ahora venía a ser un pacto. Si se da cuenta, una de las cosas que marca en las lecturas que hicimos es que ninguno de sus huesos tenía que ser quebrado. Ninguno. Y en Jesús, recuerde que él cuando va a la cruz, una de las cosas que se estilaba era que le rompían las rodillas para acelerar la muerte y que no tuvieran que estar ahí toda la noche los soldados. Entonces ellos iban con los que estaban crucificados y les empezaban a romper las rodillas. Y entonces ellos morían más rápido. Y cuando van con Jesús dicen, ya está muerto. Ya no le pueden romper las rodillas porque ya está muerto. Y entonces es cuando entierran la lanza en el costado y sale agua con sangre de su costado y ellos corroboran que ya está muerto. Y entonces ya no tienen que romper ninguno de sus huesos. Eso también está profetizado en el Salmo 22, que ninguno de sus huesos iba a ser roto de Jesucristo, ¿verdad? Pero ahora Dios iba a hacer un pacto mucho más importante que el que hizo con los hebreos. Y lo estaba haciendo no solamente con un grupo de personas, sino con toda la humanidad. Ahora Jesús venía a ser el cordero inmolado que quita el pecado del mundo y que tenía que ser derramada la sangre, porque al ser derramada la sangre, ¿qué iba a pasar? Entonces iban a ser perdonados. Ya aunque viniera el juicio, la condenación o la muerte eterna, ya no iban a morir por causa del pacto de la sangre de Jesucristo. Se da cuenta cómo este acto era un acto profético que venía a verse cuando viniera Jesús. Por eso el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. El Antiguo Testamento es algo que viene a cumplirse en el Nuevo Testamento. Por eso cuando tú entiendes lo que pasa en el Antiguo Testamento, te das cuenta del cumplimiento en el Nuevo Testamento. Esa sangre en los dinteles era la sangre de Cristo para proteger a los seres humanos. Es lo que está sucediendo. El libro de Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre, porque por la sangre son cubiertos los pecados. Desde Moisés los ritos eran que con sangre se cubriera todas las cosas y que Dios perdonaría. Siempre tenía que haber un sacrificio, pero que Dios a través del tiempo se va hartando de los sacrificios de los animales. El último sacrificio. ¿Por qué? No se arrepentía, Porque era muy fácil, nada más. exactamente, era muy fácil. Vamos a seguir pecando, vamos a seguir haciendo lo malo y ya cuando llegue el tiempo, vamos y ofrecemos un sacrificio y ya. Y entonces Dios se hastió y dijo, estoy cansado
de sus lunas nuevas, de sus ritos, de sus sacrificios. Dice, ya no quiero más sacrificios. Tú lees Isaías 1 y es impresionante que Dios dice, estoy harto de sus sacrificios. Y dice, vengan, cuando vengan a cuenta, si estén arrepentidos, vengan y sus pecados serán como la blanca nieve, ¿sí? Entonces dice, pero ya no me traigas así los sacrificios. Entonces, uno de los profetas, más bien el profeta llamado el profeta mesiánico es el profeta Isaías. Porque él es el que se encarga de profetizar más de Jesucristo que cualquier otro profeta. Entonces, a través de Isaías empezamos a ver cómo Dios ya no quería los ritos. Entonces, Dios se prepara a un cordero, pero un cordero tan perfecto que ahora ese sacrificio iba a determinar que ya no tendría que haber ningún otro sacrificio, porque ningún sacrificio se iba a comparar al de su propio hijo. Aquí lo extraño es que es el pueblo hebreo el que saca, el que protege con esa profecía del cordero que va a salvarlos, y son ellos los que no aceptan la llegada de Cristo. No entienden, no lo entienden. Se está cumpliendo la verdadera Pascua. Se está cumpliendo la Pascua en Jesús. Era profético lo que estaba sucediendo. No solamente por el tiempo de Moisés, sino por el mismo tiempo de Isaías. Isaías lo profetiza. Acompáñenme a Isaías 53, por favor. Y el que lo tenga, acompáñenme a leer desde el 1. Isaías 53. Versículo. Desde el 1 vamos a dar lectura, por favor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Dice, le sigo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Si eso nos fuera poco para entender qué está sucediendo, él era el cordero, no abrió su boca, no se quejó, fue desfigurado. Desde ahí estaba diciendo que iba a quedar sin hermosura, que no lo íbamos a reconocer del dolor y del castigo que iba a tener. Dice que fue, ¿cómo nos dice? Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice el 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aquí enfatizo, dice, por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Qué quiere decir? Que no hubo un juicio, ni lo metieron a la cárcel. Porque lo juzgaron por la noche y lo juzgaron en el Sanedrín. Sí, en otro lugar que no le corresponde. Exactamente. ¿Y qué es lo que sucedió? Lo enjuiciaron inmediatamente y al otro día lo crucificaron. Parecían judiciales, ¿no? Pero no entendieron que se estaba cumpliendo toda la profecía de Isaías. Todo. O sea, todo lo que le hicieron a Jesús, todo se iba cumpliendo profecía tras profecía, tras profecía, tras profecía. Y ellos no se daban cuenta de lo que estaba
pasando y ocurriendo delante de sus ojos. No era un personaje común, no era cualquier otra persona como los ladrones que se crucificaron junto a él. Era un hombre extraordinario, hombre de milagros, que resucitó personas, que dio doctrina, que durante 3 años y medio no se apagó su fama, sino que era un hombre que seguía haciendo milagros, y la Biblia registra que no fueron escritos todas las cosas que Jesús hizo porque no hubiera cabido en todos los libros. Por eso le surgió acabar con él. Le surgía porque no había una conveniencia, pero no se daban cuenta que estaban siendo el instrumento para cumplir todas y cada una de las profecías. Sí, dice el 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, ¿sí? Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, ¿sí? Vemos cómo verdaderamente lo matan junto a ladrones, ¿verdad? Pero cuando ya lo llevan al sepulcro, eso es el sepulcro de un rico, de José de Arimatea, profecía tras profecía cumplida. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Todo esto es lo que cumple Jesús, pero lo que no entendemos es que era una Pascua que se estaba cumpliendo, una Pascua. Por eso Jesús hace un énfasis y dice: cuánto he deseado tomar la Pascua con ustedes. Y Jesús entonces les da palabras a ellos, pero lo que no entendemos es que ahí Jesús rompe todo pecado, todo cautiverio, toda autoridad del enemigo, porque el diablo se sentía dueño. Todo hombre que ha pecado, Satanás se siente con libertad y con autoridad de reclamarlo para él, porque el que peca, dice que Satanás peca desde el principio, y todo el que peca es del diablo. Así dice la Biblia. En primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: todo el que peca es del diablo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Entonces Satanás se siente con autoridad del que vive en pecado, decir: es mío. Pero cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, entonces dice que él despoja a Satanás de todas las cosas. Es lo mismo que acontecía con los hebreos en Egipto. No los dejaba ir libres. Faraón decía: ¿por qué los voy a dejar ir libres? No los voy a soltar, y no los voy a soltar, y no los voy a soltar. A pesar de que hubo paladines y hombres de Dios que se manifestaron, como Elías, profetas, hombres de Dios, pero Satanás dice: no los voy a soltar. Cuando Jesucristo da su vida, él da un pago muy importante, que es, sí, el pago por los pecados. Porque dice la Biblia: escrito estaba, porque la paga del pecado es la muerte. Desde Adán le dijo: sí, porque si pecares, ¿sí?, si comieres de este árbol, de cierto moriréis. Entonces la ley estaba escrita: aquel que pecara morirá. Entonces el pago del pecado era la muerte. Alguien tenía que pagar. Alguien tenía que pagar. Pero entonces Dios celebraba esa Pascua a través de su Hijo, y hacía un pacto con aquel que tomara, ¿qué? ¿Qué tenía que tomar para el pacto? La sangre. Por eso es tan importante que tú hagas un pacto. Por eso yo te dije: si tú estuvieras en ese lugar, antes de que tú entendieras lo que yo iba a traer, ¿qué harías? Tú dices: no, yo pacto, yo pongo la sangre y todo, ¿no? ¿Sí? Pero no te das. Aquí es donde tú ahora te das cuenta que si nosotros no pactamos en Jesucristo, moriremos, porque la única sangre que nos liberta de la muerte es la sangre del Cordero. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás también tiene poder a veces de destruir y de matar, porque son de él, así lo ve él. ¿Sí? El que peca, yo tengo derechos sobre esa persona. Pero cuando Satanás viene a acercarse,
y ve que estás cubierto en la sangre, no te puede tocar. Tiene que irse a la siguiente casa. Tiene que ir a la siguiente persona, porque no te puede tocar, porque la sangre de Jesucristo está sobre tu vida. Y dice, no lo puedo tocar, no la puedo tocar, no le puedo hacer nada, porque esa sangre lo ha comprado, lo ha lavado, lo ha limpiado, y ahora no es mi propiedad. ¿Qué tiene que hacer? Lo mismo que hizo Faraón. Vete, 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 no te quiero, vete. No te puedo detener, no te puedo retener, vete, no eres mío. Y te termina echando fuera porque no eres de él ni tiene poder sobre ti. Esa es la importancia tan grande de la sangre de Jesucristo. Por eso Jesucristo decía, me es necesario ir a la cruz. ¿Dónde está la sangre? En el madero también está vertida esa sangre. Pero esa sangre, ¿cómo se apropia uno? No es algo físico. Es cuando tú le dices, Jesucristo, ven a mi vida. Yo acepto tu sacrificio como el pago por mis pecados, Señor. Me arrepiento de haberte herido, de haberte lacerado y de haberte lastimado. Pero Jesús dijo algo más. El que no come mi carne y el que no bebe mi sangre no tiene vida en sí. Por eso uno hace el pacto. Cuando Jesús habla y dice, el que no coma mi sangre, el que no beba mi sangre y coma mi carne, no tiene vida. Los judíos decían, pues ¿qué dice este? Pero no entendían que Jesús era un profeta. Los profetas no eran simples. Los profetas hablaban un lenguaje distinto, diferente, poético si tú quieres. Pero Jesús era un hombre tan espiritual, que sus palabras eran espirituales. ¿Cuál era el pacto que verdaderamente Jesús estaba haciendo? Destrozando su cuerpo, no sus huesos, pero sí su cuerpo. Y a través de su cuerpo, el derramamiento de su sangre, ahora podíamos entrar a la presencia de Dios. Ahora podíamos tener comunión con Dios mismo, cubiertos en la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque antes los machos cabríos, ¿sí? Los becerros, perdón, lo que hacían era cubrir el pecado, pero no lo quitaron. ¿Y qué es lo que hace la sangre de Cristo? Quitarlo. Dice Dios, ahora haré un pacto con ellos. Nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré, porque la sangre que nos cubre es tan valiosa que ningún pecado puede ser más grande que esa sangre de Jesucristo. Cuando tú dices, es que Dios no me puede perdonar, tú no entiendes que la sangre de Cristo no fue cualquier sangre, fue la sangre del unigénito, del único Hijo de Dios, del que podía decirse yo soy Dios y retener su gloria. Pero dice el libro de Filipenses que Él se despojó de sí mismo y se tomó un cuerpo y se hizo hombre para venir a dar su vida por nosotros. Pero al no haber pecado, era el Cordero perfecto, sin mancha, el pago que saciaría toda la ira de Dios. Porque Dios tiene un atributo que no puede separarse de Él, y es justicia. Y la justicia, así como cuando Caín mató a Abel y fue derramada la sangre de Abel, y dice que esa sangre clamaba a Dios, y lo que Dios tenía que hacer era cuando la sangre de Abel clamaba y la tierra acusaba a Caín. Se levanta el atributo de Dios de la justicia y dice, tengo que hacer justicia. Y entonces trae la justicia sobre Caín, ¿verdad? Y trae una señal de muerte, Caín, ¿sí? De destitución, de destierro, no sé, tanta cosa. Pero ahora la sangre de Jesucristo viene a saciar la justicia de Dios. Ahora Dios, tú has cometido pecados y viene Dios sobre ti esa justicia y dice, has sido pagado, has sido saciada mi justicia, no tengo nada que cobrarte, no tengo nada que dañarte, no puedo condenarte, porque ahora, sí, el Cordero fue sacrificado y yo he pactado contigo. Aún Dios dice, tú eres libre. Ahora, cuando viene la libertad, ellos salen de Egipto. ¿Qué quiere decir? Que ahora nosotros salimos del cautiverio de Satanás y del cautiverio del pecado. ¿Qué quiere decir?
que nosotros podemos fallar porque somos hombres imperfectos. Pero no quiere decir que tengamos que vivir en el pecado, porque ahora el pecado no tiene poder ni fuerza sobre nuestra vida. Si pecamos, pecamos voluntariamente, no porque estemos siendo obligados. Y ya sería decisión de nosotros. Sería decisión de nosotros. Cuando Dios te sella con el Espíritu Santo, Él te provee la fuerza de decir, no quiero hacerlo. Dios es donde ahí nos fortalece y nos dice, yo te doy lo que necesites, hijo, para que no peques y para que no vayas a lo malo. Sabes, porque eres mi hijo. Eres ahora mi hijo. Y ahora ya no necesitas vivir bajo el cautiverio ni del mundo, ni bajo el cautiverio de Satanás. Ahora estás bajo mi cobertura, bajo mi sombra, bajo mi bendición. Y es donde se rompen los pecados. Es donde se rompen las ataduras. Es donde se rompen los yugos. Es donde se rompen todas las cosas que a veces nosotros estamos a lo mejor queriendo o siendo seducidos, pero ya no. Ahora se rompe el poder del alcoholismo, se rompe el poder de la drogadicción, se rompe el poder de toda maldición que a veces nos traía, que nos estaba acarreando, se rompe todo yugo que nos estaba atormentando en la vida. Ahora tú puedes decir, yo no quiero vivir de esta manera, yo quiero vivir conforme a la voluntad de Dios, y Dios te bendice para que tengas toda la fortaleza de vivir una vida buena, una vida agradable a Dios y una vida donde vas en destino y en camino hacia la vida eterna. Significa que desde el nacimiento estamos perdonados. Sin embargo, bajo nuestro libre albedrío, si decidimos ir por el camino del mal, perdemos eso. Sí, así es. ¿Cómo lo voy a demostrar? ¿Cuántos salieron de Egipto? Lo leímos. ¿Cuántos? 600,000. 600. Por eso eran lecturas largas, pero para mí era importante que usted lo leyera directamente de la escritura, para que usted supiera todo lo que voy a explicar. 600,000. ¿Y sabes cuántos entraron? No contaron a los niños, solamente a los adultos. ¿Sabes cuántos entraron realmente a la tierra prometida? Ninguno. Sí, claro que sí. 2. Los hijos de Josué. ¿Quiénes? Josué. Caleb. Y Caleb. Pero todos los niños sí entraron. Todos los niños sí entraron. Por eso no se contaron los niños. Todos los niños sí entraron. ¿Por qué? Porque fueron la generación que siguió. Esa generación que se levantó fue la generación que tomó la tierra prometida junto con Josué y Caleb, dirigidos A por los Josué. que ya no les dio miedo pasar el Jordán. Ya no les dio miedo y obedecieron a Josué y entraron a la tierra prometida. Entonces, a nosotros nos lleva a entender eso. ¿Quiénes van a entrar? Los que quieren verdaderamente entrar, los que pactan con Dios y dicen, yo me mantengo en ese pacto. Y no aquellos que se regresan, porque todo el pueblo, ¿por qué no entró? Por ese problema, se querían regresar a Egipto a seguir en la esclavitud. ¿Por qué? Porque tenían ciertos privilegios como la cebolla, los rábanos, tenían agua, tenían cosas. Y nada más por eso preferían seguir siendo esclavos. ¿Qué simbolismo tiene esto? Que muchas veces tú vienes al camino de Dios y vienen tentaciones, ofrecimientos que te deleitan o que te dan cierta seguridad, como dice, y a veces uno desprecia lo que Dios te está proveyendo con tal de irte con aquello que te hace sentir de alguna manera bien. Como se dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Aquí nos está faltando fe, entonces. A nosotros tenemos que mantenernos como Josué y Caleb en esa fe, en esa autoridad, en ese poder. Pero si para los judíos es tan importante celebrar la Pascua, ¿por qué para nosotros a veces no entendemos que es más importante? No hay una comparación de salir de una nación de Egipto a salir de la cautividad del diablo y del pecado. No hay. Nosotros fuimos libres en un sentido espiritual. En un sentido espiritual, no en un sentido físico. A lo mejor porque no entendíamos la trascendencia, ¿no? La trascendencia es tremenda. Cuando yo di este tema, lo di en el 2017, ahí traigo el disco, cuando lo di, dije lo voy a grabar por si se lo quieren llevar. Ese día yo iba a impartir la Santa Cena, porque dijimos que el jueves
de la semana que entra es el jueves que se celebró la Pascua. Es el día que se celebra la Santa Cena. Uno de los días que no podemos pasar por alto. Allá en Los Reyes el día jueves vamos a impartir la Santa Cena. Y eso implica el pacto que tú estás haciendo con Dios. Eso implica el pacto que tú haces con Dios. Obviamente, cuando tú vas a tomar la Santa Cena, tú tienes que entender lo que estás haciendo. Tú debes de entender que ahí, o sea, dices, Dios mío, aquí está mi vida. Hay gente que no toma la Santa Cena por miedo, porque, ay, es que ando en pecado, es que ando mal. Pero no entiende que Dios no justificaba eso con el pueblo hebreo. Ellos decían, 7 días lo van a hacer. Y los judíos son tan radicales que cuando hay una fiesta no se presentan ni a trabajar. Y nosotros, ¿qué decimos? Ay, no puedo ese día, es que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ¿verdad? Y todo se nos atraviesa. Y con Dios, cuando Él nos está determinando una cosa tan importante como es el pacto que tenemos con Él, es para que nosotros dejáramos todo y olvidáramos los pecados, el odio, los rencores, la falta de perdón, y dejáramos todo a un lado por recordar lo que Él hizo en nuestra vida y por nosotros, y que fuimos libres de todo tipo de cautiverio, y que no estamos sujetos a este mundo y a esta tierra, porque ciertamente este cuerpo un día se levantará y tú entenderás que no estabas bajo el cautiverio de este mundo, que este mundo, que esta tierra solamente estábamos de paso, y que esperábamos la venida de nuestro Salvador y de nuestro Señor Jesucristo, y que ese día tenemos que estar listos. ¿Por qué? Porque nada impedirá que nos elevemos por las nubes, y aunque violemos todas las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Dios cumplirá lo que Él prometió. Y entonces Él celebrará, ¿verdad?, nuevamente lo que Jesús hizo con sus discípulos, las bodas del Cordero, pero el tomar el vino y el pan. Sí. Cuando nos estaba comentando que se unta la sangre y que dijimos, wow, pues todo lo deberíamos de hacer. Ellos quizás tenían la justificación de que no conocían, pero ahora conocemos y no lo hacemos. No hacemos nada por estar en esa situación. Así es. Es lo que Dios nos pide. Ya nada nos impide Ya lo sabemos. ni dejar el pecado, ni dejar el mal. Sin embargo, los rudimentos del mundo son fuertes. Y eso implica que a veces nosotros volteamos a ver a Egipto. Porque Egipto simbolizaba una nación poderosa, una nación rica y una nación con abundancia. Entonces, ¿qué es lo que el día de hoy prolifera? ¿Verdad? Todas las tentaciones que hay. ¿Sí? O sea, cada día hay cosas mayores para que tú no tengas tiempo para buscar a Dios. Tengas 1000 ocupaciones en la vida. ¿Sí? Por eso yo he dicho, ¿saben quién tiene la batalla todavía más fuerte que nosotros? Los jovencitos. Porque ellos apenas están ahí como queriendo decidir qué van a hacer, por dónde, y qué quiero de mi vida, y levantan la mano. Es que le hiciste para allá, Pepe, yo volteo a buscar jovencito y para allá. No, le hice así, acá de este lado. Ya, los demás, no, también Ricky, ¿cómo no? Sí, Ya los demás ya estamos maduritos, ya estamos ya está próximo a dejar de ser chiquito. Sí. Entonces, ya nosotros con esa madurez dice uno, ¿sabes qué? No. Oye, pero mira, es que vas a perder la amistad, pues perderé la amistad. Ya no te mueves. Mejor la amistad al perder la gloria. Perder la salvación, ¿sí? Pero el joven sí es movido. No, ¿cómo voy a dejar a mi mejor amigo? ¿Cómo voy a dejar esto? Y no entiende la trascendencia que en ese momento tú recuerdas lo que Él hizo por ti para que tú ya no vivas pecando. Tú ya no vivas en lo malo. Tú ya no vivas haciendo cosas indebidas. Es cuando nos aferramos a los padres, a un trabajo, por decirlo así, que tal vez no nos hace felices, pero ¿y si me voy y me va peor y no sé qué? Y no te das la oportunidad de, igual y te va mal en uno, en el otro te va a ir mejor. A lo mejor ese cambio es lo que necesitas para salir de esa aparente seguridad y realmente volar, ¿no? Es que es tan apegado. Es que los latinoamericanos somos súper apegados a todo. A todo. Sí, no, pues nada más debería ser a Dios en una... claro, pero le estoy diciendo generalizado. No me voy de aquí, ay, no, es que si mi amiga se enoja. Ay, es que, no, pues, ¿sabes qué? Pues con permiso. Si eres mi amiga, pues vas a seguir siendo, o enseñarle, mira, no es porque no te quiera, no es porque no aprecie tu amistad, no valore, pero no puedo hacer esto. De verdad, ahorita que levantó y se saludaron,
Mónica, de verdad, es lo que ha hecho con sus amigas, Poncho es lo que ha hecho con sus amigos, ¿sí? Y unos les han dicho goodbye, adiós, ¿verdad? Ya córtalas. Pero otros están aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos han valorado lo que Dios hizo con ellos y han dado más alto estima a eso que a veces a lo que el mundo nos está ofreciendo y lo que nos quiere dar. ¿A quién no le gusta a lo mejor, no sé, a lo mejor ir a pasear, hacer esto, hacer aquello? No sé, no quiero decir algo que a lo mejor pueda agredir. A todos a lo mejor nos gusta algún deleite. Sin embargo, cuando tú comparas con las cosas de Dios, no puede ganar. No hay punto de comparación. No lo hay. No puedes decir, ay, es que esto, no. Tienes que decidir por Dios. Que todo es borrachera, no es nada. Es verdad, Sí. todo es borrachera. Sí, le festejan al niño de 3 años y hay borrachera, ¿verdad? Es bautizo y es Todavía borrachera. dijéramos, bueno, de Es alguna que no es fiesta manera- para el niño, entonces ¿qué están haciendo aquellos, no? Y si se murió alguien, Borrachera, ¿verdad? Todo es Si ganó borrachera. la América, borrachera, y si perdió, borrachera, ¿no? No hay falla, O sea, que ahí no hay pierde. ¿Ah? Estaba escuchando en la mañana que se hacen sacrificios abajo de las iglesias, etcétera, etcétera. Y todo eso, ay, no sé por qué ahorita me digo a la mente, la verdad. ¿Por qué lo comenté, pastor? No se preocupe. Vamos a leer un versículo. Vamos a leer No, un yo creo que por versículo. lo que decía de los sacrificios, No sé qué se quise hacían- decir de se momento. hacían antes. Yo creo que era en base a eso, ¿no? Se me Vamos a fue, leer. pero pido disculpas. No se preocupe. Hebreos 10, porque ya avanzó el tiempo y yo quiero ir cerrando el tema. Hebreos capítulo 10. Yo lo voy a dar lectura y usted váyame siguiendo, por favor. Hebreos capítulo 10. Hebreos, de los últimos libros de la Biblia. De los últimos. Ya está Hebreos, Santiago, luego empieza Primera de Pedro, ¿Hebreos qué? Primera de Juan. ¿Versículo? Versículo 1. Hebreos es un libro tremendamente espiritual. Es un libro que te habla mucho del sacrificio de Jesús, pero también del linaje de Jesús, y te habla cosas muy espirituales. Y es un libro excelente. Dice Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. ¿Sí está viendo lo que está diciendo aquí? Sí. O sea, la ley no podía hacernos perfectos. Y usted dice, pero no somos perfectos. No, humanamente no. Espiritualmente sí. Somos perfectos porque Jesucristo nos presenta perfectos delante de su Padre. Por eso, esa es la perfección. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto. Limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Sí? ¿Se acuerda usted lo que dice la Biblia? ¿Qué genera el bautismo en agua? El dejar la vida anterior, la vida carnal y los pecados. Una conciencia limpia de pecados. Entonces, exacto. Una conciencia limpia de pecados es lo que genera eso. Pero estos sacrificios cada año se hacen en memoria de los pecoros y de los machos cabríos. No puede quitar los pecados, no los quitaba. No. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda, no quisiste. Esto le está diciendo a Dios, no quisiste. El que está hablando es Jesús. Y dice, más me preparaste cuerpo. Fíjate, cosa tremenda. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, habla Jesús, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el libro, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. Qué importante es esto. Está hablando de la ley y dice, quita lo primero para establecer lo último. Entonces Jesús está aboliendo, está quitando la ley y está poniendo un pacto más grande y más fuerte, que es en su cuerpo y en su sangre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. O sea, ya no hay otro sacrificio.
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Por eso, aunque a veces en el judaísmo quieran hacer algunas cosas, aunque a veces en el judío todavía se esté preparando para los sacrificios, ellos siguen en el primer pacto, nosotros ya vamos adelantados. Perdón, ellos han sido una eminencia en muchas cosas, pero aquí ya les ganamos. Amén. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué hermoso. Usted dice si pacta con el Señor o no pacta. Usted dice si nunca más se acordará. Sí, Señor, es que acuérdate que hace 5 años mira lo que hice, y Dios dice, ¿de qué me estás hablando? ¿Sí? ¿De qué me hablas? Nunca más, porque es un pacto que hice contigo. Si la sangre de Jesús está cubriéndote, nunca más me acordaré de tus pecados, dice el Señor. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nos está diciendo el Señor, cuando en ese momento que Jesucristo fue a la cruz y destrozaron su cuerpo, pasó algo en el templo. Algo sucedió en el templo. Se rasgó el velo para que tengamos comunicación directa con Dios nuestro Señor. El velo era Jesucristo. Por eso cuando tú ves el mismo tabernáculo, tú ves el atrio, tú ves el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo simboliza a Jesucristo y el lugar santísimo simboliza a Dios. Ese tema ya lo vimos. Sí. Pero lo que dividía al lugar santo del lugar santísimo era el velo. Pero como ese velo simbolizaba a Jesucristo, cuando partieron su cuerpo y lo destrozaron, el velo se rasgó. Frente a frente con Dios, Jehová. Y ahora, abriéndose ese velo, aquí nos lo está diciendo el autor de Hebreos, que podemos entrar con libertad al lugar santísimo y tener comunión con Dios mismo. ¿Sí? Entonces nos dice algo, porque usted pensará, ¿y por qué no puedo entrar? Ya el velo está abierto, ya el camino está trazado, pero aquí hay algo que tú tienes que hacer. Nos toca una parte, dice, acerquémonos con corazón sincero. Tú no puedes acercarte a Dios con engaños, con mentiras, con cosas que no son. Tú tienes que ir con el corazón en las manos, con sinceridad delante de Dios. Punto primero, en plena certidumbre de fe. Tú tienes que ir creyendo que Dios te va a atender. Si no, ni vayas. Tú tienes que creer que puedes entrar y que Dios te va a atender. 3. Purificados los corazones de mala conciencia. Nosotros tenemos que olvidarnos de cosas malas. Tenemos que purificar nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros anhelos. Todo esto son impedimentos para nosotros para entrar delante de la presencia de Dios. Si tú vas con cosas que no están bien en tu corazón, es imposible que Dios te diga sí. Tú tienes que purificar tu corazón, y es lo que nos cuesta trabajo, preparar nuestro corazón antes de entrar a la presencia de Dios. Por eso hace rato platicábamos que a veces es difícil entrar a la presencia de Dios, pero es porque estamos purificando nuestro corazón. ¿Cuántas cosas se le meten al corazón? Y es lo que nos cuesta trabajo purificar para entrar a la presencia de Dios. Y dice, y lavado los cuerpos con agua pura. Si nos dice que el cuerpo tiene que ir lavado, imagínese cómo tiene que ir el corazón.
Y dice el versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Amarnos, perdonarnos, ayudarnos. Que pasé y te pisé el pie y traías tus guarachitos, pues me vas a tener que perdonar, porque aquí no hay de otra. Y la hermana hace sus pies para acá. Nos tenemos que perdonar. Dentro de los hijos de Dios y dentro de los hermanos no hay de otra. Tú no lo perdonas a él y Dios no te puede perdonar a ti. Tú vas con un corazón, con odio, con rencor. Dios no te puede recibir. Dios no te puede atender. Tú tienes que estar en paz con los demás y con Dios. Y Dios te tiene la puerta abierta y te dice, pasa, hijo, estás en tu casa. Porque vas limpio del corazón. Ya no te metes en cosas. Ya no andas en cosas que no debes. Dios te dice, bienvenido, hijo, pasa. Sí, dice la magistrada, que el hijo, ¿verdad? Los hijos van y abren el refrigerador, echan un ojo y ven que quieren y lo agarran y tú no les dices nada. ¿Por qué? Porque es su casa. Porque es su casa y son tus hijos. Pero si el vecino llegara a abrir la puerta, abre el refri y empieza a ver qué dices. Sí, ahora, ¿qué pasó? Pues es lo mismo. Dios viene y ve que viene su hijo y que viene con un corazón sincero, puro y que quiere, que lo ama y que lo viene a buscar. Te abre la puerta a Dios. Pero si tú no vas bien, Dios te dice, hijo, yo te amo y te amo con todo mi corazón y tú sabes que di lo más que amaba yo mi hijo por ti. Pero hijo, se te olvida que yo tengo un atributo. Se te olvida que yo soy santo, santo, santo. Y que ninguna cosa inmunda puede estar delante de mi presencia. Pues muchas veces, se oye chistoso, pero muchas veces así nos regresamos. Claro. Y no porque no podamos entrar, sino porque no queremos dejar lo que está mal en nosotros cuando lo podemos hacer, porque no hay nada ahora que nos impida renunciar al mal y al pecado. No hay nada. Satanás no te puede tener atado. Satanás no tiene el poder ni la autoridad. El libro de Colosenses capítulo 2 dice que fue despojado Satanás y que fue avergonzado públicamente y exhibido, y que triunfó sobre él y sobre todos los principados, Jesús, y que ahora se le ha dado todo el poder y la autoridad a Jesucristo. Y todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de ella se somete y se sujeta a la autoridad y al poder de Jesús. Amén. O sea, no hay nada que te pueda detener, porque Jesús dice, suéltalo, ese es mi hijo, está cubierto en mi sangre, y Satanás tiene que obedecer. No tiene poder, no tiene parte, está en una derrota. Satanás ya fue enjuiciado, pero ahora tiene que ser condenado. Ya su juicio está hecho, ya está hecho. Los abogados tendrían que decir, tiene que causar ejecutoria para que quede firme la sentencia, ¿verdad? Tienen que ejecutarlo ya, pero ya está enjuiciado. Ya el libro de Apocalipsis dice cuál es su juicio, su condenación y lo que le va a pasar. El lago de fuego. El lago de fuego se estrenará con él. ¿Sí? Entonces, ¿cómo termina aquí diciendo, verdad? Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, versículo 23. Porque fiel es el que prometió. Entonces no va a fallar. Él es fiel y lo prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de nuestra redención. Ese día, cuando más veamos que ese día se está acercando, más nos debemos de exhortar. Tommy, ¿por qué no viniste hace 8 días? Te perdí. No faltes, Tony. ¿Y qué estamos haciendo? La estamos exhortando en el amor que le tenemos. No, Tony, mira, que no te puedes perder esto y mira esto. Eso es lo que tenemos que hacer, cuidarnos entre nosotros, alentarnos, estimularnos al amor, a las buenas obras, a las cosas que nos edifican. ¿Para qué? Para estar preparados para el día de nuestra redención, para el día que nosotros esperamos que será el día más glorioso de todos.
a nuestra vida, donde ninguna cosa que hayas dejado en esta tierra se comparará con lo que vamos a recibir allá arriba. Cuando tú te esté costando trabajo algo y digas, ay, es que tengo que dejar esto, es que mira, me cuesta trabajo esto, compara lo que dice 1 Corintios 2 y dice, porque lo que ojo no ha visto y lo que oído no ha oído es lo que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, no hay cosa comparada en esta tierra y en este mundo con lo que Dios te tiene preparado allá en el cielo. Amén. No lo hay. Amén. El apóstol Pablo es una de las cosas que yo he exaltado. El apóstol Pablo estuvo dispuesto a morir y a buscar aún la muerte, a decir, órale, mátenme. Porque él había visto allá el cielo, ya lo había visto. Se le mostró el tercer cielo y lo que se le mostró, le dijo, Dios, te prohíbo que digas lo que viste. Y Pablo dice, yo conozco un hombre que fue arrebatado al tercer cielo, el cual vio cosas inefables, pero que le fueron prohibidas hablar de ellas. No, o sea, son cosas que son tan preciosas, que son inimaginables. O sea, no puedes decir, ay, yo creo que va a ser esto. Es inimaginable, porque no tiene punto de comparación lo que vamos a ver allá arriba con lo que está aquí en la A tierra. veces nos aferramos a los bienes aquí cuando ni nos lo vamos a llevar. Miren, por eso cuando un hijo de Dios, escúcheme, un hijo de Dios parte de esta tierra, la Biblia, o sea, nosotros debemos de hacer fiesta porque Él está en una gloria inimaginable, inimaginable. Nosotros estamos dolidos, tristes porque seguimos siendo carne y seguimos siendo emociones, sentimientos, y Él deja un vacío en nuestro corazón. Lloremos por nosotros, pero no por el que partió. Si Él se preparó, por eso yo le digo, si yo parto antes que usted hagan un pachangón, pero pachangón. Ay, nos jala, pues. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la verdad es el día más glorioso. No se compara la gloria que podamos tener en esta vida y en esta tierra con lo que tenemos allá. Amén. Así es que yo que le digo el día de hoy no voy a hacer la Santa Cena, pero le digo una cosa, pacte con Dios. Amén. Amén. Tenga por valor el pacto que Él hizo con nosotros. El cordero ya fue derramado a su sangre. Usted tiene que hacer como aquellos, tomar el hisopo, ¿verdad? Y tomar aquel vaso así, no sé cómo decía, y ponga esa sangre, ¿verdad? Pero ahora esa sangre es puesta con una oración diciéndole, Jesucristo de Nazaret, sé que tú fuiste el cordero inmolado que quitaste el pecado del mundo. Yo acepto tu sacrificio, tu dolor, tu sufrimiento, Señor, todo lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario, porque tú hoy, Señor, perdonas todos mis pecados, porque no hay pecado imperdonable. Dice que el acta de los decretos que nos acusaba, que era muy larga, dice que fue clavada en la cruz del Calvario. O sea, todos tus pecados, tú puedes hacer una lista de todos tus pecados desde que te acuerdas, Tony, va a estar pequeño, ¿verdad? Pero cuando tú volteas a ver a Jesucristo, Jesucristo la clavó en la cruz del Calvario. Y cuando Satanás viene y dice, es que ella hizo esto, dice, voltea a la cruz, está clavado en esa cruz sus pecados y fueron perdonados, porque si te das cuenta, están cubiertos en la sangre de Cristo. Amén. La Pascua que nosotros tenemos es mucho más grande que la Pascua que pueden celebrar los judíos, y lo digo con respeto. Lo digo con respeto porque a ti y a mí se nos quitó el velo. A ellos no se les ha quitado. Se les quitará un día y verán, y dice que se lamentarán de lo que hicieron de haber matado al Hijo de Dios. Se lamentarán con un lamento como nunca lo han tenido, pero ese día se levantarán y honrarán a Dios a través de Jesucristo. Pero llegará su tiempo. Hoy es nuestro tiempo. Amén. Nosotros podemos celebrar nuestra Pascua, que no se llama Pascua como tal, se llama la Santa Cena, donde tomamos, sí, simbólicamente el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Sí? Se toma esa cena y se recuerda el sacrificio que hizo Jesús. Y esto Jesús lo encargó a sus discípulos. Hagan esto en memoria de mí. Y recuerden cuánto lo saben. Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos.